Hola, buen día a todos. Muy buenos días, Irina. Espero que estés muy bien. ¿Puedes escucharme bien? ¿No se escucha interferencia? Profe, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar a que se sumen un par de compañeros más. De cualquier modo, la sesión es obligatoria, la vamos a grabar, pero sería bueno que pudiésemos realizar la sesión con más estudiantes para poder hacer un buen intercambio, ¿vale? Ya les aviso de nuevo. Lo que pasa es que hay varios problemas de internet en la zona. Sí, no, pero entiendo perfectamente, por eso es que las sesiones no son obligatorias y no me interesa tampoco pasar lista en ese sentido. Muy buenas tardes, estudiantes. Esta es nuestra sesión virtual del día jueves 4 de noviembre. Esta vendría a ser realmente nuestra primera sesión virtual, lamentablemente por unos problemas de conectividad que nos generó unos retrasos al arranque de este semestre. Les pido disculpas por ello, pero bueno, al menos parece que los problemas técnicos han sido resueltos. La semana pasada tuvimos nuestra sesión presencial en la sede de Lucab, Guayana. Participaron la mayoría de los estudiantes, algunos todavía no me han enviado su confirmación de haber participado. Eso lo trataremos en módulo 7. Mientras tanto, a efectos de que hayan estudiantes que quizá no lograron participar en la sesión presencial de la semana pasada, y a modo también de hacer un pequeño resumen temático de lo que hemos visto hasta ahora, voy a dar una pequeña presentación de resumen sobre el primer módulo de la cátedra, que son los orígenes del Common Law, de cómo se desarrolló este sistema que a veces se le conoce como derecho anglosajón o derecho inglés. Y posteriormente vamos a entrar un poco con el tema de la cátedra. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas que vamos a ir anotando y contestando. Como somos pocos, realmente podemos mantener la sesión de manera bastante más dinámica. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, duda o comentario para compartir? Adelante. Bueno, por ahora nada, a la expectativa de la clase. Vale, perfecto. Juan Andrés, Dayan, Irina, ¿todo bien? ¿Ninguna pregunta, comentario o duda? No, profe, por ahora no, todo chévere. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la sesión. La semana pasada, en la sesión por los orígenes históricos del Common Law. Este sistema es muy distinto al nuestro y debido a esa distinción tenemos que contextualizar un poco cómo fue su origen histórico. Antes de continuar con el tema del Common Law, hablemos un poco sobre nuestro sistema jurídico, como se le suele conocer. Nuestro sistema jurídico se le suele conocer en inglés como civil law o ley civil. Esto se debe a que el sistema proviene del derecho civil romano. Ya que están en el quinto semestre, ya deben haber visto la cátedra de instituciones jurídicas romanas. Y sabe muy bien que el derecho romano, aunque tiene orígenes primitivos, tiene orígenes en costumbres y tradiciones, eventualmente se transformó en un derecho escrito, debido a la sociedad romana, una sociedad con una alta tasa de urbanización, y además logró, a través del Imperio Romano, gobernar una enorme extensión de territorio, fue uno de los imperios clásicos más grandes, y gobernó sobre una multitud de pueblos y sociedades muy distintas. Hubo la necesidad de estructurar el Estado romano de modo tal que fuese facilitara la gestión de gobierno, y la gestión de gobierno también tiene que ver con la gestión de administración de justicia. Y los romanos desarrollaron un sistema jurídico basado en normas escritas, que inclusive eran literalmente escritas en piedra y exhibidas públicamente. Al principio, durante la mayor parte de la era clásica, el derecho romano estaba un poco disperso en doctrina legal y leyes que estaban, digamos, un poco dispersas, hasta que empezó a surgir ya a finales del Imperio Romano de Occidente y sobre todo con lo que eventualmente se conocería como Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Estamos hablando de la época del emperador Justiniano. Se produjo un importante movimiento de codificación de la ley romana que produjo el Código Justinianeo, que seguramente ustedes ya deben conocer con su cátedra en instituciones romanas. Ese no fue el único código, pero probablemente fue el más importante. Y fue importante porque eventualmente sirvió como la base sobre la cual se desarrollaría el estudio del derecho romano ya entrada la Edad Media. Estamos hablando del año 900 a el año 1000, al inicio del siguiente milenio, ya 1000 años después de lo que fue el ascenso del Imperio Romano, cuando ya en la Edad Media se produce
el movimiento de las universidades, que originalmente eran colegios catedralicios, colegios donde se formaba el clero católico, y posteriormente se transforman en estas estructuras corporativas que conocemos como universidades. Y una de las, digamos, una de las cátedras que enseñaban era el derecho romano. Y ese código justinianeo sirvió para crear, digamos, como base para un derecho romano común en el continente europeo. Entonces, en el continente europeo, el estudio del derecho romano y la entronización del derecho romano produce el desplazamiento de las viejas costumbres y tradiciones legales, y lo que podríamos llamar, entre comillas, una estandarización del derecho en la Europa continental. No obstante, por supuesto, conservando algunas variaciones de región en región, reino a reino, etc. Inglaterra fue la excepción. E Inglaterra fue la excepción porque en Inglaterra el proceso de codificación de la ley, del derecho romano no se produjo realmente como se produjo en el continente europeo, sino que Inglaterra tuvo una historia distinta, muy a pesar de que Inglaterra o la antigua Britania había formado parte del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que vamos a explicar muy brevemente acá, o como resumen temático, antes de entrar en el próximo tema. Entonces, cuando se empieza a desarrollar el derecho inglés, cuando surge lo que conoceríamos como el Reino de Inglaterra, surge en el año 1066 con la conquista normanda. Guillermo el Conquistador desembarca en Inglaterra con un ejército proveniente del continente europeo, de la región de Normandía, y conquista Inglaterra, unifica una serie de, digamos, el Reino de Inglaterra, que también tenía una baja centralización en comparación con los feudales europeos. Es conquistado por el duque Guillermo, y el duque Guillermo, al establecer este nuevo gobierno normando en Inglaterra, introduce, digamos, un poco el orden feudal a Inglaterra, donde el rey es el centro de la autoridad, tanto la autoridad militar como la autoridad legal y legislativa, por decirlo de alguna manera. Y por ende, la necesidad de gobernar este nuevo territorio que había sido conquistado y poder extraer de él recursos, como por ejemplo impuestos, requería entonces de la construcción de un sistema de justicia centralizado en torno a las cortes reales. Eso se llamarían cortes de Westminster. Ya vamos a ver un poco más de eso más adelante. Pero el punto es lo siguiente: el derecho inglés realmente no se formó a raíz del proceso de codificación del derecho romano que sucedió en la Europa continental, sino que se dio a cabo por un proceso distinto, en el cual el derecho inglés surgió a partir de la asimilación de algunas costumbres legales propias de Inglaterra, aparte del surgimiento de una nueva tradición, digamos, jurisprudencial, que conoceremos eventualmente como common law, o en inglés se conoció como derecho común, llamado así porque era el derecho que se iba a aplicar en todo el Reino de Inglaterra, desplazando lo que había existido hasta ese entonces, que eran pequeñas especies de cortes formadas por jurados locales que juzgaban los casos en base a tradiciones locales. Entonces no había un derecho unificado antes de la conquista normanda. Al fin, el tema es que, yendo un poco más atrás históricamente, a pesar de que Inglaterra, a través de Britania, había formado parte del Imperio Romano, cuando colapsa, digamos, la administración romana, cuando se retrae la administración romana de Inglaterra, mucha de la cultura cívica romana termina por extinguirse en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra no quedan muchos legados de la sociedad y ley romana. Y de cualquier modo, fuera de las grandes zonas urbanas de la Inglaterra romana, de la Britania romana, realmente la cultura había permanecido en gran medida una cultura local britana celta. Entonces no se produjo un proceso de romanización tan intenso como se produjo en la península ibérica, en Francia, por supuesto en el resto de Italia, donde hasta el son de hoy en día se hablan lenguas romances. La lengua que estamos hablando en este momento es una lengua que desciende del latín, el español. Pero en Inglaterra sucedió otra cosa, que se retrae la administración romana con la caída de las ciudades, entonces cae también la administración pública y también la tradición jurídica romana en esos territorios. Luego Inglaterra es colonizada, es asentada por colonizadores provenientes del norte de Europa, de Dinamarca, del norte de Alemania, de lo que hoy en día es parte de Holanda, de la región de Frisia, y estos pueblos anglos y sajones que conquistarían entonces la antigua Britania romana y desplazan un poco los pueblos de habla celta de la localidad, son los que introducen la cultura germánica a Inglaterra
y con ello la lengua inglesa. Y por eso en Inglaterra se habla una lengua germánica, que es el inglés, y no una lengua romance, como el español, y las lenguas de origen celta, como el caso del galés o el galaico, irlandés y escocés, solamente se hablan en algunas regiones más periféricas. Entonces en Inglaterra, digamos, es asimilada en gran medida a la cultura germánica y trajo sus propias costumbres y tradiciones. Entonces, muy brevemente, el periodo del derecho inglés empieza con lo que denominamos el periodo anglosajón, que es el periodo de las invasiones y colonización de estos pueblos germánicos, y luego con la conquista normanda es que empieza a surgir el derecho común o el derecho del common law. Hay otros procesos históricos que vamos a estar estudiando en la cátedra, por ejemplo, la rivalidad entre una tradición jurídica que nació de forma paralela al common law, que se llamó equity, que vamos a ver si lo podemos estudiar hoy dependiendo del tiempo, y hablaremos también un poco del periodo moderno, de cómo se reformó el common law en el siglo XIX. En fin, entonces no va a profundizar más en estos temas, tienen las láminas y de cualquier modo podemos utilizar los foros para debatir estos temas. El punto es lo siguiente, antes de la conquista normanda, el derecho local era un derecho de tradición consuetudinaria, restringido, digamos, a las costumbres de calidad de las localidades. Entonces la ley escrita realmente desapareció con la administración romana en Inglaterra y en adelante había un derecho de tradición oral basado en costumbres locales. Ya el resto y esto sería más bien una clase de historia que ya tuvimos en la sesión presencial, pero en todo caso, digamos, estos pueblos anglosajones empiezan a construir un sistema de justicia administrado por tribunales compuestos por miembros de la localidad, hombres de la localidad. Y digamos, Inglaterra queda dividida en condados o en shires. Shires son una suerte de villas. Se puede utilizar también el término condado perfectamente. Y estas a su vez, había una subdivisión de los condados llamados hundreds o cientos. Estamos hablando realmente de una subdivisión de orden casi tribal. Y la justicia era impartida por asambleas de hombres libres que actuaban como un jurado. No había ningún proceso judicial codificado realmente, aparte de lo que la costumbre exigían en ese momento. Y las controversias, bueno, se abordaban, digamos, por estos, digamos, tribunales compuestos de hombres locales. Pero ahí ya estamos viendo entonces que hay una costumbre muy propia del derecho anglosajón y que va a heredar el common law, que es el uso de tribunales, digamos, el uso de tribunales con jurados locales. Se produce la conquista normanda, Guillermo el Conquistador toma Inglaterra, centraliza la administración inglesa en torno a la corona y también centraliza la administración de justicia, es decir, que el viejo sistema de tribunales, aunque no desaparece por completo, termina siendo supeditado a un sistema de cortes reales que se asentó en Westminster, en la localidad de Westminster. El antiguo derecho anglosajón no es que desapareció de una, sino que esas costumbres locales empezaron a ser absorbidas por la tradición del common law. Entonces, vamos a escapar un poquito del tema histórico y vamos a empezar entonces con el tema de la centralización del sistema de administración de justicia en Inglaterra. Las viejas cortes, digamos, que se basaban en cortes de condados locales, es reemplazada por sistemas de tribunales señoriales, es decir, sistemas de tribunales como los Courts of Baron o Corte de los Varones, que es un tribunal encargado de enjuiciar, de tratar controversias que afectan a la aristocracia terrateniente de Inglaterra, que es una aristocracia que tenía tanto orígenes normandos como orígenes anglosajones. Y otras cortes que se encargan también de aplicar el derecho al principio basado un poco también en las tradiciones locales, pero eventualmente reemplazado por la tradición jurisprudencial del common law. Aquí hay también algunos temas con respecto a algunas de las instituciones que surgen, por ejemplo, la Curia Regis, que es latín para la corte real. Esta era la corte que sirvió de algún modo como una suerte de antecedente a lo que eventualmente sería el Parlamento. Y tenemos las Cortes Reales de Westminster, que es donde es el asiento del poder judicial de Inglaterra hasta el son de hoy en día. Westminster sigue siendo un punto central en la administración de justicia en el Reino Unido.
Muy bien, entonces empezamos a ver las propias cortes reales. De Westminster empieza también a dividirse por competencias, es decir, empieza a haber un proceso de creciente sofisticación y especialización por la materia y de los tribunales medievales ingleses en este periodo. Hay una corte de la realeza, una corte de Exchequer, que juzga a miembros de la familia real y la alta aristocracia. Luego está la corte de Common Pleas, o de litigios de los comunes, que enjuicia, digamos, a las personas que no son miembros de la realeza, que son denominados los commons o los comunes. La Corte del Trono, King's Bench, que es el tribunal que es precedido por el propio rey. Recuerden que el rey no solamente es una figura militar y ejecutiva, además el rey representa la máxima figura de autoridad judicial y por ende los casos, por ejemplo, pueden apelarse al rey en sí mismo. Entonces, por ejemplo, las partes en un juicio pueden apelar, digamos, la sentencia de un juez, pueden apelar directamente al rey o pueden incluso apelar directamente al rey para que el rey resuelva las controversias legales y la hacía, digamos, en compañía de la Corte Real. Estamos hablando que el grupo de personas que tenía acceso a la administración de justicia formal era muy pequeño. Estamos hablando quizá no más del 5% de la población. Era en su mayoría aristocracia y un poco de la clase burguesa de las ciudades que iban surgiendo, ciudades mercantiles que iban surgiendo en Inglaterra medieval. Para la gran mayoría de los campesinos y de la población rural de Inglaterra vivían sometidos a la autoridad del señor feudal de la zona, que era quien además ha administrado también justicia en nombre del rey, pero eso ya es un tema aparte. Entonces, tenemos acá que había también jurisdicciones materia por localidad. Las cortes de los 100, también conocido como corte de los 100 o cortes de condados. Encontramos también la jurisdicción eclesiástica encargada de la administración del derecho canónico. Ustedes ya deben conocer, el derecho canónico es el derecho que rige la Iglesia Católica. También se conoce como derecho canónico el derecho que rige la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana, que también tiene sus propias normas, y también suele traducirse como derecho canónico. El derecho canónico va a tener un impacto importante en el common law, porque si bien el common law no proviene de la tradición romanista de la que proviene nuestro sistema legal, el derecho canónico influyó en el common law y el derecho canónico sí está basado en el derecho romano. Y se rige cosas como también como por ejemplo el matrimonio, regulación del clero, registros, el funcionamiento de registros parroquiales, etc. Pues la Iglesia Católica además era un órgano de cogobierno en la época medieval. En fin, estamos viendo que con el paso del tiempo, en la medida que Inglaterra se volvió una sociedad cada vez más sofisticada y hubo un aumento del comercio, hubo una especie de aumento de la sofisticación y complejidad de la sociedad inglesa, pues empezó a surgir nuevas jurisdicciones para atender esa complejidad. Empiezan a surgir jurisdicciones de carácter municipal, jurisdicciones de carácter comercial, y empiezan a aplicar lo que fue conocido en la Edad Media como lex mercatoria, una suerte de tradición legal de leyes mercantiles que eran aplicadas en la mayor parte de Europa, y podría considerárselo como una suerte de antecesor del derecho internacional público moderno que rige los tratados de comercio internacional. Eso no lo vamos a ver muy a fondo en esta cátedra, pero es una mención interesante. En fin, vemos también que empiezan a surgir nuevas figuras dentro del common law. Hablamos de los rights, por ejemplo, que los vamos a estudiar más a fondo en las próximas sesiones. Los rights eran una suerte de fórmulas legales a los cuales recurrían las partes que iban a ir a un tribunal. Es decir, con el paso del tiempo, digamos, el sistema de justicia del common law tuvo que recurrir a los autos judiciales a falta de una ley escrita. Es decir, en Inglaterra desarrolló un sistema jurídico en ausencia de una ley codificada escrita, como había empezado a surgir en la Europa continental. Esa ley escrita, por supuesto, basada en el Código. Entonces, a falta de ley escrita, los abogados, jueces, juristas ingleses recurrían a la doctrina, recurrían al derecho consuetudinario y crecientemente recurrían a los autos judiciales. Es decir, los autos judiciales son los documentos donde estaban registradas las decisiones de los tribunales. Entonces, en la medida que se empezó a utilizar como referencia los fallos de los tribunales para empezar a construir, digamos, una suerte de tradición legal a falta de ley escrita, a falta de códigos civiles o códigos que regularan, digamos, el sistema, digamos, el derecho inglés,
esos autos judiciales fueron creciendo en importancia a un punto tal que empezaron a convertirse en doctrina legal, y esa doctrina legal se le conoce como case law. Otra doctrina, case law, es doctrina jurisprudencial, es decir, en la medida que esos fallos judiciales eran invocados por las partes como como, eh, como un antecedente legal que el juez al principio utilizaba como referencia como una especie de modelo de cómo resolver la controversia legal. Con el paso del tiempo, esa referencia se fue convirtiendo en una doctrina legal de obligatorio acatamiento para los tribunales, y eso lo vamos a ver también eh, más de lleno con lo que denominamos doctrina del stare decisis, o dejar ser. Si se sienten un poco, digamos, abrumados, no se preocupen, vamos a poder tratar esto con más calma, tanto en módulo 7 como también en grupos WhatsApp, y estoy abierto también a sesiones recuperativas. En fin, los rights eran fórmulas, era una especie de fórmulas legales que tenían estandarizadas el diseño de una demanda, por ejemplo. Entonces, el tema de los rights lo vamos a estudiar más a fondo en las próximas sesiones. En fin, voy a terminar esta pequeña referencia histórica para poder contextualizar lo que vamos a ver próximamente con la Carta Magna, que de hecho esto va a ser un objeto de estudio y de evaluación también en esta cátedra, y es la siguiente. La Carta Magna es un documento sumamente importante para el common law, y algunos dirían también para el desarrollo de la tradición legal occidental, porque, digamos, entró en una serie, establece una serie de derechos que eventualmente se convertirían en lo que llamaban, ayudó al desarrollo de la doctrina de los llamados derechos civiles, incluso derechos humanos. Por ejemplo, una de las doctrinas que se desarrolló a partir del Tratado de la Carta Magna fue, por ejemplo, el derecho de los varones. En este caso estamos hablando de los varones aristocráticos. Varones en este caso es un título aristocrático, no varón con B pequeña de hombre, sino varón con B grande, que es un cargo aristocrático. Entonces, al principio, esto fue una especie de tratado de paz entre la aristocracia inglesa y el rey Juan I de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierras. El rey Juan, para poder financiar sus campañas militares en Francia, empezó a imponer una serie de impuestos bastante agresivos a los aristócratas terratenientes, y estos se rebelaron en contra del rey. Por eso a Juan se le conoció más como Juan sin tierras, porque le negaron acceso a los impuestos de la tierra que administraban los aristócratas, o los aristocracia terrateniente. Al final, después de una guerra, una suerte de guerra civil entre la corona y la corona, la aristocracia y la iglesia católica se sientan, estos tres polos de poder medievales, y firman una suerte de tratado de paz, de acuerdo, en el cual cada una de las partes establece sus condiciones para la paz, y la aristocracia y la iglesia católica establecieron sus condiciones. Entre las condiciones que la aristocracia estableció es que el rey no podía enjuiciar de manera unilateral a ningún miembro de la aristocracia. Por ejemplo, nadie podía ser sujeto a arresto sin la orden de un magistrado. Esto además ayudó al desarrollo de la doctrina conocida, digamos, de la doctrina conocida como el habeas corpus. Es decir, nadie puede ser sujeto privado de su libertad sin una decisión sólida proveniente de un magistrado debidamente autorizado para ello. Esa solución, que además la consideramos muy moderna y lamentablemente también muy vigente en nuestro país, su invocación, de hecho surgió en la Edad Media, y surgió precisamente para limitar el poder del rey. Otra de las condiciones que la aristocracia le exigió a la corona es que ningún miembro de la aristocracia podía ser enjuiciado, sino por un tribunal, podía ser, digamos, sentenciado, sino por un jurado compuesto por sus pares. ¿A qué se refiere con sus pares? Enjuiciado por otros aristócratas. Entonces, aquí lo que hizo la aristocracia fue restringir el ejercicio de las facultades judiciales de la corona para evitar abuso de poder. Por supuesto, al principio esto se aplicaba era a la aristocracia y a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica exigió, por ejemplo, la no intervención por parte de la corona en los asuntos de la Iglesia, lo que también ayudó al desarrollo de lo que llamaríamos eventualmente la separación de Iglesia y Estado, aunque no formalmente en Inglaterra. Pero en fin, lo que quiero que sepan en todo caso es que muchos de las tradiciones civiles y derechos que nosotros
digamos, invocamos hoy en día. De hecho, tienen una tradición milenaria, tienen tradiciones que se remontan algunos a la antigüedad clásica y otros a la Edad Media. La Edad Media fue una era muy fértil para el desarrollo de lo que llamaríamos doctrina de derechos civiles. Y en este caso fue al principio la aristocracia. Estos derechos, por supuesto, no le correspondían a las grandes masas de campesinos y siervos que realmente no estaban cubiertos por estos derechos, pero con el paso del tiempo, un número creciente de clase media, de habitantes urbanos, burgueses, invocarían estos derechos ya no como derechos de carácter aristocrático, sino como derechos de carácter civil, cuando empieza a surgir realmente la idea de una ciudadanía, de una suerte de sociedad civil, y eso empieza a surgir también en la Edad Media. Entonces, a pesar de que la Edad Media tiene esta reputación de ser una edad oscura y terrible, en realidad fue una era muy fértil para el desarrollo de las corporaciones, universidades, sociedad civil, etc. Entonces, en resumen, en Inglaterra el derecho romano no tuvo una influencia tan grande como la tuvo en el continente europeo. Como en Inglaterra el código de Justinianeo y el derecho romano escrito no estaba disponible o no era utilizado por los juristas y los abogados y jueces ingleses o magistrados ingleses, se empezó a recurrir entonces tanto a la tradición, al derecho consuetudinario, como de manera creciente a los autos judiciales en la búsqueda de referentes legales que pudiesen utilizarse como una suerte de solución modelo para resolver una controversia. Y con el paso del tiempo, esa doctrina jurisprudencial se convirtió, digamos, en la base del derecho inglés, conocido como common law. Por eso hablamos del common law como un derecho de carácter jurisprudencial. Y eso significa que los jueces, en la medida que van fallando, en la medida que van dictando sentencias, van construyendo derecho, porque en el common law las sentencias de los jueces es una fuente de derecho, y no solamente es una fuente de derecho para las partes en una controversia, es una fuente de derecho incluso de aplicabilidad general, porque realmente las sentencias judiciales en el sistema del common law son tomados como ley. Es decir, a falta de ley escrita, como existía en los códigos de inspiración romanista en Europa continental, fueron entonces las sentencias de los tribunales lo que se convirtieron digamos, la base del derecho en Inglaterra. Con esto terminaríamos esta primera parte de la presentación. Vamos a ver en la próxima parte de la presentación brevemente lo que se trata de la doctrina del equity y cómo se diferencia del case law. Y esta, digamos, son sesiones introductorias y luego vamos a tratar después un poco más a fondo cada uno de los temas. Entonces, vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas o comentarios, si los tienen, para contestar sus dudas. Así que vamos a abrirlos. Tenemos 6 minutos, así que bueno, procuren ser un poquito breves, pero tenemos creo que suficiente tiempo para atender sus preguntas. Adelante. Bueno, Juan, profesor, aquí sí. Primero avisarle que nada más estamos usted y yo. vale, vale. ¿Alguna pregunta, Me Juan? imagino que los demás... No, lo que pasa es que yo estuve en la primera sesión, bastante buena, de hecho, Ok, presencial, perfecto. y mira, de verdad muy claro todo. Perfecto. Lo importante es que esta sesión va a quedar grabada y les va a hacer referencia. Inmediatamente la Exacto, subo. Perfecto, sí. muy bien. Entonces, si es así, vamos a finalizar esta sesión. Probablemente no vamos a tener una segunda sesión, sino lo que yo voy a hacer es que voy a subir una segunda sesión, la voy a pregrabar y vamos a más bien a tener son sesiones de preguntas y respuestas y lo vamos a tratar el foro para dinamizarlo un poco más y hacer que nuestras clases sean más breves. Vale, Bueno, perfecto. perfecto, Juan, que tengas un feliz día. Hasta luego. Igual para usted.